Bienvenidos a Inspirarme. Inspirarme es una comunidad de divulgación, motivación y empoderamiento femenino. Y si quieres saber un poco más sobre el proyecto, puedes escuchar el episodio 0 del podcast. En este podcast descubrimos de cerca la vida de mujeres como tú y como yo, sus vivencias, sus experiencias y sobre todo su camino en la búsqueda de sus sueños y de la felicidad. Yo soy Karen Varela, la creadora de este podcast y soy física ingeniero de formación y soy madre de una preciosa niña y de 2 gatos. Soy una persona súper creativa y que le cuesta mucho quedarse quieta. Siempre estoy inventando nuevos proyectos y nuevas aventuras y entre ellas nació Inspirarme. Inspirarme también nació por esa necesidad de poder ayudar a otras niñas y mujeres a decidir un poco sobre sus futuros profesionales, a no sentirse solas y sobre todo a poderse inspirar de las experiencias de otras mujeres, a saber que no estamos solas y que en comunidad podemos vivir las cosas mejor. Y así que bienvenida de nuevo a un episodio de Inspirarme. Okay. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Karen. Bueno, primero que nada quiero darte las gracias y la bienvenida a este episodio del podcast. De verdad que estoy súper contenta de tenerte en Inspirarme. Camila, bueno, yo la conozco desde hace ya no sé cuántos años, pero son muchos porque nos conocemos desde la universidad. Las dos estudiamos física. Y las dos somos inmigrantes, las dos vivimos lejos de nuestros países. Camila, aunque estudió física como yo, tiene una carrera completamente diferente a la mía. Camila estuvo varios años trabajando en el CERN como física de partículas y ahora se dedica a la ciencia de datos. Algo que admiro mucho de ti, Camila, y que quiero resaltar es que es increíble cómo 2 personas que estudian la misma carrera, depende de cómo, de las oportunidades de que tengan y sobre todo de sus intereses, pueden hacer carreras completamente diferentes. Y bueno, es lo que vamos a descubrir más adelante contigo. También, bueno, algo que yo veo de ti es que tienes una facilidad para adaptarte también a los nuevos entornos, porque bueno, si eres inmigrante y has vivido en varios países, también quiere decir que tienes una capacidad de adaptación muy grande. Y me gusta también que te defines como, lo tienes en tu perfil como feminista. Y entonces, bueno, eres una de esas mujeres que me inspira, que está haciendo muchas cosas interesantes y que, bueno, ahora te doy la palabra para, para que te presentes. Bueno, gracias Karen por esas palabras. Sí, como dijiste, yo soy físico y científico de datos. Siento que aunque ya no hago física, siempre voy a ser físico. Y bueno, soy inmigrante, sí, vivo en Londres. Soy de Venezuela, pero me he mudado mucho en toda mi vida, he vivido en muchos países, he vivido en Chile, en Venezuela, en Francia, en Suiza, en Suecia y ahora en el Reino Unido, he vivido en muchas ciudades aparte dentro de estos países. Y sí, creo que como dices, el hecho de que yo me mudé mucho ya desde chiquita, ha hecho que el cambio y que esto de empezar de nuevo no sea algo que sea ni muy difícil ni intimidante, la verdad. Y bueno, y eso ha implicado también, por ejemplo, haber estudiado física y luego haberme dedicado a cambiar un poco de campo a la ciencia de datos. Así que sí, esa soy yo. Perfecto. Y si ahora vamos a empezar y me gustaría que me contaras de 2 o 3 eventos que te marcaron en tu vida y que te hicieron la persona que tú eres hoy. Bueno, yo creo que más que eventos, diría que mis padres son realmente la gran fuente de lo que soy hoy. Yo crecí, mi mamá es ecólogo y cuando yo crecí ella siempre estaba estudiando, estaba haciendo primero la maestría, luego el doctorado, entonces en mi vida siempre mi mamá estaba estudiando y aparte estudiando algo científico.
Y mi papá, por otro lado, es escritor y es un lector empedernido, entonces siempre me inculcó como esto de la lectura, de aprender, de siempre saber más de lo que ya sabes y ser curioso. Y bueno, mi papá era alguien que creía mucho, siempre ha creído mucho en mí, entonces siempre me empujaba, tú puedes hacer más, puedes estudiar más, puedes aprender más. Y creo que ellos han sido realmente una gran base de lo que soy. Y bueno, y también creo que como dije, desde chica yo me he mudado mucho. Yo nací en Venezuela, a los meses nos mudamos a Chile. En Chile vivimos en varios países, en varias ciudades distintas. Luego nos mudamos de regreso a Venezuela y en Venezuela vivimos en varias ciudades distintas, entre Mérida y el oriente de Venezuela. Y luego, bueno, otro evento muy importante para mí fue que a los 21 años me mudé a Francia a hacer el doctorado. Y eso fue obviamente un cambio de mundo totalmente. Uno sale de Venezuela, de lo que conociste siempre, a un país distinto, un idioma distinto, a una cultura distinta y sola, ¿no? Porque claro, antes siempre me había mudado con mi familia, pero en este Sí. momento llegué totalmente sola a Francia y eso me cambió la vida, ¿no? Si yo digo que, bueno, quizás el haber decidido estudiar física muy joven, yo a los 12 sabía que quería estudiar física, me llevó a lo que soy ahora porque me llevó a la oportunidad de haber hecho el doctorado, haberme mudado y haberme luego quedado y luego también haber tenido otras oportunidades que es lo que es lo que me da el trabajo que tengo hoy y quién soy y mi esposo es físico, todo vino de la física y la física vino de mi casa, de mi mamá y de mi papá y de la motivación de ellos por aprender y por el amor a la ciencia también. Ay, sí, bueno, sí, tú dices que tu papá te inculcó ese amor por la lectura y yo creo que tú eres una de las personas que me ayuda a ir creciendo mi lista de libros por leer, porque te gusta mucho compartir los libros que vas leyendo y los que te van gustando y las cosas que vas aprendiendo. Y mi día de, de libros por leer va creciendo cada día. Algunos ya los he leído y otros los tengo allí por leer. Genial. Y nos quieres contar, bueno, dices que ya a los 12 años estabas segura que querías estudiar física. ¿Me quieres ahora contar, sí, todas las etapas de tu carrera para llegar hasta donde estás ahora? Ok, bueno, sí, entonces a los 12 años quería estudiar física porque mi mamá leía libros de física y ella siempre decía que le hubiese gustado estudiar física, pero le tenía como miedo a las matemáticas, entonces pero me decía, no, pero tú vas a estudiar así, tú me vas a explicar a mí. Entonces, de una vez yo sentía que se me hablaba de los aceleradores de partículas y de la relatividad y todas estas cosas así que sonaban como mágicas. Entonces yo dije, bueno, sí, yo quiero entender eso y por eso fue que estudié física y me gradué de la licenciatura eh, a los 21 años y ahí tuve la oportunidad de que me gané una beca para venir a Francia, bueno, ir a Francia a hacer un doctorado en física de partículas. Estuve ahí en París, viví en París 4 años, entre que hice una pasantía antes del doctorado y el doctorado. Y también en esa época que estaba haciendo el doctorado, pasé temporadas en el CERN, en Suiza, en Ginebra. Allí fue donde conocí a mi esposo, que también estaba haciendo doctorado en la misma área. Y luego de graduarme del doctorado, me fui a hacer un postdoctorado en Suecia, en la Universidad de Uppsala. Y un postdoctorado, quizás no todo el mundo entiende qué significa, es un contrato de investigación que haces ya cuando ya está culminado tus estudios, pero es un contrato corto, de un par de años. Y generalmente la vida académica es que tú te gradúas de tu doctorado, haces un número de postdoctorados, generalmente en países distintos, contratos cortos, aquí y allá, como para aumentar tu currículum. Y luego, después de unos años de estar en eso, puedes quizás conseguir una plaza permanente en una universidad. Eso era algo que, bueno, yo hice el primer postdoctorado y luego me di cuenta de que yo no quería seguir mudándome de país en país porque no era solo yo, era mi esposo también, queríamos más estabilidad y también un poco el ritmo que implica estar buscando ese trabajo fijo eventualmente es muy cansón. Tienes que poner mucho de ti, mucho de tu tiempo libre, del tiempo para otras cosas, ¿no? Y yo me di cuenta que quizás yo no estaba tan apasionada por la física como para hacer todo eso. Y al mismo tiempo en esa época empieza a nacer el mundo de la ciencia de datos que esto es más o menos 2014, que empiezan compañías alrededor del mundo se están dando cuenta
que los datos son una fuente importante que pueden explotar para mejorar sus procesos, para mejorar sus ingresos y para entender mejor a sus clientes, dependiendo de lo que las empresas hagan. Entonces empresas alrededor del mundo empezaron como a comienzos de los 2010, en esa década, a contratar científicos, gente que haya trabajado con datos en áreas científicas, para resolver sus problemas del mundo de los negocios o del mundo de la tecnología, ¿no? Muchos científicos de datos trabajan en todas estas compañías tecnológicas que conocemos hoy en día, como, bueno, todas las sabemos. Entonces, todo ese mundo se estaba abriendo y eran trabajos quizás un poco mejor pagados, estables, y interesantes aparte, porque eran resolver problemas, que es lo que al final a mí me gusta resolver problemas y trabajar cosas técnicas, pero en áreas un poco distintas, quizás no sea de la física, sino otros temas. Entonces, eso fue en 2016, cuando se acaba mi contrato del postdoctorado. Decido que, y mi esposo estaba más o menos en la misma, estábamos los dos en el final de este campo académico, y decidimos los dos que, bueno, vamos a movernos al mundo de la ciencia de datos en una ciudad donde los dos podamos conseguir trabajo fácil y que si nos aburrimos del trabajo siempre podamos conseguir otro trabajo, ¿no? Y él es de aquí, del Reino Unido, es inglés. Entonces dijimos, bueno, qué mejor ciudad que Londres, ¿no? Aparte que yo había pasado mucho tiempo persiguiendo mi carrera y mudándome detrás de la carrera, y yo quería esta vez decidir la ciudad en la que yo iba a vivir mi vida, ¿no? Entonces, decidir eso primero y luego conseguir la carrera que me permitiera ser feliz por ambos lados. Entonces decidimos venirnos a Londres, que yo estaba enamorada de Londres, y en el 2016, hace 5 años ya, y ahí empecé yo a trabajar como científico de datos. Primero, por un par de años trabajé en una empresa pequeña de educación. Ellos hacían unos análisis estadísticos y necesitaban optimizar algunos algoritmos, y entonces ahí entré yo y trabajé por un par de años en eso. Y luego hace como 2 años y medio conseguí un puesto en el Alan Turing Institute, que es el Instituto Nacional de Ciencia de Datos y Inteligencia Artificial del Reino Unido, que me regresa un poco más a la parte como más científica. Yo trabajo con científicos y con investigadores, pero como es la parte más aplicada y de aplicar ciencia de datos a problemas de ciencia que quizás no usan estos métodos todavía. Entonces, mi trabajo es más como consultora. Vienen estos investigadores y dicen, mira, yo creo que yo tengo este problema, esta es la gran pregunta que yo tengo en mi área, en mi campo de investigación, y quiero saber cómo, por ejemplo, algoritmos o inteligencia artificial o ciencia de datos o optimización de procesos pueden resolver este problema. Entonces yo trabajo en proyectos así que van cambiando cada 6 meses más o menos. Tengo proyectos nuevos y he trabajado desde que estoy ahí en todo tipo de campos, desde paleontología, economía, a ¿qué más? Cosas de COVID, por supuesto. Nos han llegado muchos proyectos con cosas de la pandemia, etc. Esa es más o menos mi trayectoria y lo que estoy haciendo en este momento. No, me parece increíble. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre el CERN? Ok, bueno, el CERN es el Centro de Investigación de Energía Nuclear de Europa. Es un gran laboratorio de investigación de física fundamental y es financiado por la Unión Europea y por países miembros y que eran la Unión Europea más otros países como Estados Unidos que han contribuido con mucho dinero para construir este laboratorio, y en el laboratorio se encargan sobre todo de la parte de física fundamental de altas energías. En el CERN se construyeron aceleradores, existen aceleradores de partículas, han existido por mucho tiempo, donde tratan de acelerar partículas subatómicas a velocidades muy, muy, muy altas, casi la velocidad de la luz, para tratar de ver qué es lo que pasa cuando colisionan estas partículas. Y la idea es que cuando tú haces estas colisiones y luego estudias lo que resulta de estas colisiones, puedes entender un poco, te puedes responder preguntas fundamentales de cómo está hecha la materia, de qué somos, qué fue lo que pasó después del Big Bang,
Entonces es realmente es un lugar donde se están tratando de responder las preguntas más grandes del universo. Hay otros sitios que también hacen eso, pero el CERN es también muy importante porque es un lugar de colaboración, es realmente colaboración internacional. Hay gente de todo el mundo ahí trabajando como con el mismo fin, gente de muchas universidades distintas. Es realmente un lugar multicultural y multidisciplinario, multi todo, ¿no? Y de mucha gente joven, porque la mayoría de la gente que trabaja para el CERN son estudiantes de doctorado y postdoc, que son gente joven que está aprendiendo cosas nuevas, y como hice yo y como han hecho muchos, y con mucha curiosidad y con muchas ganas de comerse el mundo, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen de lo que es el CERN, o de lo que recuerdo para mí, porque hace ya tiempo que no trabajo en el CERN. ¿Y qué exactamente qué fue lo que hiciste allí? Trabajaste en física de partículas, pero ¿nos puedes decir un poquito más? Exacto. Bueno, cuando yo empecé el doctorado, una de las grandes cosas que el CERN quería mostrar era buscar una partícula que se llama el bosón de Higgs. O sea, el bosón de Higgs es, cuando tú tratas de entender como las partículas fundamentales de la materia, hay un montón de partículas que ya hemos visto y hemos medido en experimentos de física antes. Es como tienes ahí como que la familia de partículas, existe, esta, todas las hemos visto. Y había una que sabíamos que debía existir, porque como que la física y todo lo que hemos medido predecía que eso iba a existir, pero no lo habíamos visto antes, no lo habíamos medido, no lo habíamos logrado producir de una forma que pudiéramos entender que estaba ahí y asegurarnos que estaba ahí. Y ese es el bosón de Higgs. Entonces, mi tesis de doctorado fue trabajar en la búsqueda de esta partícula. Eso significaba analizar datos de las colisiones que se medían en un experimento en particular. Este era el experimento Atlas. Y buscar como una señal muy particular de cómo se vería esa partícula si hubiese sido producida y luego ella se hubiese desintegrado a otras partículas. Entonces tratábamos como De buscar su foto. exacto, ver lo que salía y ver, esto parece haber venido de esa partícula. Y bueno, yo fui muy afortunada que cuando estaba haciendo el doctorado la conseguimos, y fui parte, yo y muchos otros, a esto. Lo maravilloso del ser es que no es el trabajo de un genio, es el trabajo de mucha gente, hormiguitas, haciendo todo trabajo juntos. La conseguimos, y bueno, después hubo un premio Nobel que se ganaron los teóricos que en los años 60 dijeron esta partícula tiene que existir. Los tipos en los años 60 ya entendían el universo a tal nivel que decían esta partícula la van a conseguir, que se consiguió en el 2012, existe porque tiene que existir, porque la naturaleza se comporta de cierta forma que nos hace pensar que existe. Entonces fue un momento realmente muy emocionante, y yo siento que tuve mucha suerte de haber estado ahí en ese momento. Sí, y justamente por eso quería que nos contaras más en detalle de eso, porque eso es un gran acontecimiento de la historia. Y cuando lo cuentas así se me paran los pelos porque, bueno, para los que estamos en el mundo de la ciencia y para todos los que quieren descubrir un poco más, eso es un momento súper importante, y que era casi que muchas cosas dependían también de encontrar el bosón de Higgs. Y bueno, sí, yo me imagino que participar en eso es una experiencia increíble. Sí, sí, Y realmente. justamente eso hace como el link, tú estabas justamente allí trabajando con toda esa enorme cantidad de datos que vienen de todos esos experimentos, y justamente te iba a preguntar eso. ¿Es solamente la experiencia que tuviste allí con ese tratamiento de datos, o además tuviste que hacer otro diploma o otro estudio más para pasar al mundo de la ciencia de datos? Yo creo que el 90% fue el entrenamiento que me dio mi doctorado y la física, y uno cuando estudia física desde el día uno no está resolviendo problemas, hay que resolver problemas, y eso como que te construye un modelo mental de cómo hay que pensar para resolver problemas. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Obviamente luego que me salgo del mundo de la física de altas energías, uno necesita construir como su currículo para vendérselo a la industria, ¿no? O a un mundo un poco distinto al que no le importa que tuviste una publicación del bosón de Higgs. Le importa más bien, bueno, cómo puedes resolver el problema que yo tengo en este momento de forma efectiva y rápida y que no me cueste mucho dinero.
Entonces, en ese sentido, pues me puse a hacer cursos por internet. Hay cursos de cómo, a veces simplemente hay que cambiar como el lenguaje, ¿no? El lenguaje que uno usa en física de partículas de estadística puede que no sea el mismo que se use por ingenieros o en otros campos. También las tecnologías que se usan para resolver problemas en física usamos algo bien particular que solo se usa en medios científicos, pero entonces tenía que moverme a aprender otros lenguajes de programación, que es efectivamente lo que estoy hablando. Entonces, sí tuve como que reentrenarme, pero no tuve que hacer otro grado académico, por ejemplo. Simplemente sentarme a estudiar y bueno, aparte a mí eso me gusta mucho, siempre estar estudiando, entonces para mí era más bien como que un hobby. Por el último año de mi postdoctorado ya estaba yo diciendo, bueno, tengo que aprender este lenguaje de programación, tengo que aprender esta forma de comunicarme, tengo que, y así pues sí, logré hacer la transición. Sí, y es increíble lo que dices de que como que cada sector tiene su lenguaje, porque por ejemplo yo trabajo en nuclear y bueno, yo antes trabajaba en Francia y ahora trabajo en Inglaterra, pero por ejemplo, siempre me ha pasado, mis parejas también siempre han trabajado en nuclear, pero cuando iba a hablar con ellos era imposible de hablar en la lengua que hablábamos, teníamos que pasar a la lengua en donde trabajamos, porque si no, se me hacía súper complicado saber las palabras. Y bueno, ahora trabajaba en el proyecto en Francia, ahora trabajo en el proyecto en Inglaterra, pero sí, todo ese lenguaje que es propio de mi trabajo, bueno, ahora ya tengo las dos lenguas, pero es como, sí, o las sabes en eso, pero si a veces yo me pongo a explicar algo en español, a veces me faltan las palabras porque, o sea, nunca has trabajado en eso y tu cerebro se entrena y se programa para funcionar de esa manera. Y con todos estos cursos que hiciste en internet, ¿fueron algunos sitios de acceso gratuito o fueron cosas que tuviste que No, pagar? todo gratuito. Coursera tiene todos los cursos que quieras hacer. Les recomiendo a la gente que esté escuchando y quiera aprender algo nuevo, vayan a Coursera, pueden aprender desde fotografía hasta programación, hasta economía, lo que les dé la gana, y hay de todo. Y sí, por ejemplo, si están interesados en aprender a programar, no tienes que ir a hacer física y luego física partir con un doctorado, tal, no, toda la información para aprender a programar se puede conseguir en internet. Obviamente que un grado académico te da primero como el empuje, ¿no? Porque tienes exámenes y tareas que presentar y una vez la disciplina no la tiene ahí tan bien como para hacerlo todo solo, pero si tienes la disciplina, lo vas a hacer bien por internet y hay cosas de muy buena calidad y luego ahora está todos estos videos de YouTube. Yo creo que yo estoy ya un poco vieja para aprender por YouTube, pero sé que hay mucha gente que aprende y de hecho en uno de mis proyectos ahorita tuve que aprender un lenguaje de programación y todo el mundo me decía, mira ese video en YouTube y yo era como que, esto es muy raro, YouTube para mí no es para aprender, pero así están las cosas, ¿no? Vivimos en un momento donde la información está en todos lados, está democratizada y depende de ti al final, si quieres aprender o no. Sí, sí, sí. También en todo lo que cuentas me gusta mucho porque tú eres física, tú sabes tratar problemas y la física como que, y porque lo digo también en mi experiencia, la física nos ha dado eso, nos ha dado, y en esto recuerdo, pienso en Marcos Rodríguez, pienso a Luis Núñez, pienso a Fulgencio, en el principio de la carrera que me decían, poco importa la carrera que tú quieras estudiar, porque yo al principio me quería cambiar a ingeniería química, si hacía física, la física me iba a dar la forma y las herramientas para resolver problemas y cómo saber tratarlo. Recuerdo justamente que cuando me quería cambiar, Luis Núñez que me dijo, no te cambies porque con física vas a poder hacer muchas cosas y vas a poder hacer lo que tú quieras hacer después, vas a tener todas las herramientas. Y de verdad que ese fue un consejo del que nunca me arrepiento, porque yo digo, como tú dices, la física me llevó a donde yo estoy ahora y aunque ahora no hago cosas que tienen nada que ver con física, e incluso ahora mi trabajo es mucho más gestión de proyecto, yo llegué allí porque tenía también esa pasión por la física y que cuando yo me pasé bueno, yo no hice, sé más astrofísica que física de partículas, cuando me cambié a nuclear porque era lo que más se parecía y era lo que más me llamaba la atención. Y que incluso si lo que más me llamaba la atención era lo que se pasaba
en el cœur, adentro de los reactores nucleares, bueno, muchas cosas me movieron a trabajar alrededor de eso, pero sí, esto te da como, como tú dices, la disciplina, la manera de pensar y la estructura cerebral para poder llegar a resolver esos problemas. Y lo que tú dices ahora es algo que me parece increíble, es que tú no trabajas en un solo campo. Vienen muchas personas de muchos dominios diferentes que justamente también con la cultura muy amplia que tú tienes y con ese gusto de la lectura, te hacen descubrir incluso más el mundo, pudiendo tratar todos esos campos multidisciplinarios. Sí, eso ha sido de las cosas que más me encanta de mi trabajo, que es que estoy siempre aprendiendo algo nuevo y aparte que en mi trabajo aprender es parte de eso. Si no estás dispuesto a aprender, no sirves para este trabajo. Entonces, y aún en los tiempos del proyecto hay como un tiempo que se me da para que yo me ponga al día, para que aprenda, siempre que estoy terminando un proyecto he aprendido algo nuevo, he aprendido un campo distinto de conocimiento. Obviamente que uno no es el experto del tema, ¿no? Uno, si acaso al final llega a medio entender cuáles son los problemas principales de esa área de conocimiento, pero eso ya para mí es maravilloso. Y por otro lado es que a mí, yo soy muy curiosa, entonces me da curiosidad de muchas cosas distintas y quizás esa fue una de las cosas que también me alejó un poco de la física, es que estaba ya demasiado especializada en un tema y yo quería entender de economía, quería entender de esto otro, quería trabajar con datos de seres humanos, porque los datos de física eran fascinantes, pero me parecía que los humanos son más complejos y me parecía aún más interesante tratar de entender a los humanos. Y este trabajo me ha dado de eso, eh, eso muchas veces y muchas oportunidades. Y también mucho como humildad, ¿no? Porque cada vez que llegas a un proyecto nuevo, llegas diciendo, mira, yo no sé nada, pero voy a aprender y te das cuenta cómo todo lo que al final del proyecto anterior sabías, de repente tú no No empiezas sirve. de cero, ¿no? Pero es un desafío, pero al mismo tiempo es maravilloso porque sabes que vas a aprender un montón. Sí, sí. Y justamente eso está súper bien porque hablamos ya de la curiosidad, pero me gustaría que me dieras al menos dos otras cualidades que son necesarias para poder trabajar en ese campo donde tú trabajas y que alguien que quisiera hacer lo que tú haces, lo necesitaría. Ok, bueno, si hay que ser curioso, a uno le tiene que gustar aprender, pero quizás también hay que darse cuenta también, nos pasa muchas veces a los científicos, sobre todo los que estamos muy especializados, que como que nos quedamos en esa cosa chiquitita que entendimos y que estudiamos mucho, y luego cuando tratas de moverte y explicarle eso a alguien más, no puedes ver como la gran picture, la Ajá, gran sí, figura. cuadro, ¿no? La gran figura, o saber comunicarte, cómo comunicar eso complejo a otras cosas. Y eso es muy importante en mi trabajo. Trabajo con gente que no entiende mucho qué es lo que pasa en la inteligencia artificial y yo tengo que ir a explicarles cómo usando ciertas técnicas de inteligencia artificial pueden resolver sus problemas, pero no puedo llegar a decirle la parte matemática complicada, ¿no? Hay que saber cómo estructurar la comunicación hacia las personas y siempre con humildad porque sabes que ellos son muy expertos en cosas que tú no sabes nada y tú puedes ser experto en cosas que ellos no saben, ¿no? Y entonces creo que sí, eso es algo que también me ha tocado aprender al moverme fuera de la física, porque cuando estás en la física todo el mundo sabía los términos, estábamos todos hablando el mismo idioma. Pero ahora siempre que voy a un lugar distinto me toca entender cuál es el idioma en el que tengo que hablar con mis colegas y con mis colaboradores. Así que creo que esa es otra de las cosas que me ha hecho hacer mi trabajo bien. Ay, ¿y alguna otra cosa? O Sí, creo que bueno, y creo que también, como digo, saber cómo trasladar también cosas que aprendiste de un proyecto, de una cosa a otra rápidamente, eh, darte cuenta que muchas veces los problemas se resuelven cuando los rompes en problemas chiquititos y al romperlos en problemas chiquititos puedes ya extraer cosas que aprendiste de otros lados y resolver esos problemas pequeños. Entonces, también como ver la figura grande, también poder saber cómo romper los problemas en cosas pequeñas y poco a poco, porque eso me pasa también mucho en mi trabajo. A veces llegan y me dicen, yo quiero usar inteligencia artificial para
esto. Eso a veces es demasiado vago, ¿no? Yo ya va, ¿qué es lo que quieres resolver? Ah, tú quieres poder medir tal cosa, ok. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo quieres medir? Y así poco a poco lo rompes hasta que al final dices, ah, tú lo que quieres es usar, enseñar a la computadora a ver esto pequeño y podemos medir que si los píxeles y tal. Entonces, el poder no dejarse como marear con la idea grande y poder romper problemas a cosas pequeñas, creo que ayuda en cualquier trabajo, la verdad, porque todos los trabajos necesitas, trabajo donde tienes que planificar o tienes que resolver problemas, necesitas poder empezar a hacerlo más fácil, ¿no? Identificar qué es lo más fácil de hacer y así avanzar. Sí, justamente, eso me hace pensar, pero no recuerdo exactamente qué era. Yo sé que esta semana en mi trabajo tuvimos una discusión sobre eso. Había un gran problema, pero había que conocer, primero, como tú dices, saber los pequeños problemas para poder conseguir las etapas, para poder ir resolviendo tu problema y llegar al resultado final. Porque sí, hay veces que dicen, necesito resolver esto y te dicen un montón y te marean allí, pero si incluso a veces la persona no sabe exactamente qué es lo que quiere, hay que irla guiando y construyendo ese pequeño proceso para poder llegar a esa gran imagen, como tú dices, que la persona quiere. Sí, 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 eso es súper importante. Y como tú lo dices, yo sí, yo trabajo en el mundo de nuclear, en gestión de proyectos, pero tienes razón, es algo que se usa para todo, incluso para la vida, porque incluso a veces cuando tenemos un proyecto, si no nos vamos organizando y armando etapa por etapa, no vamos a llegar. Hay mucha gente que dice, ay, yo quiero hacer esto y que de la noche a la mañana ya quiere tener un diploma, ya quiere tener la casa, ya quiere hacer todo y no se da cuenta que hay que ir escalón por escalón y pasito a pasito para poder llegar a tener eso. Y si te pregunto qué es lo que más te gusta de tu trabajo, ¿qué sería? Creo que aprender, el hecho Sí. que me toca aprender cosas nuevas cada vez. Y creo que tengo colegas muy, como el ambiente de mi grupo es un ambiente muy chévere. Por ejemplo, ha sido muy comprensivo con lo de la pandemia, se discute mucho esto de la salud mental, de que si te sientes estresado, puedes ir a tu jefe y decirle, estoy estresado, he tenido apoyo de hasta, bueno, siendo venezolana, pues a veces Venezuela es más de lo que uno puede aguantar y yo he podido decirle a mi jefe, estoy muy estresada y entienden totalmente. Con lo de la pandemia, sí, hay casi, a veces es como demasiado. Si ya me preguntaste 10 veces que estoy bien, no necesito nada, pero eso no, yo sé que no es lo normal en la mayoría de los lugares de trabajo. Entonces, me siento afortunada de ser parte de un grupo donde eso sea importante. Sí, y eso me gusta, creo que ya lo he hablado en otro episodio, pero es algo que a mí me ha gustado mucho del contexto de trabajo inglés también, porque por ejemplo, yo en Francia tuve una relación muy difícil en el trabajo donde tenía un jefe que me arcelaba, que me hacía bullying, que me trataba como le daba la gana porque yo era una extranjera, y después yo sentí como que el trabajo me echaba a mí la culpa porque él me trataba así y nadie se preocupó porque yo al final, o sea, había sido tanto la presión de esta persona que yo al final estuve en depresión y tuve que cambiar de puesto porque, o sea, yo ya no podía más. Y en cambio aquí, yo llegué a Inglaterra y cuando yo llegué estaba, bueno, mi esposo todavía estaba en Francia, yo estaba sola con mi bebé y es como tú dices, todo el mundo era, Karen, ¿estás bien? O sea, trataban de no darme mucha carga mental para que yo estuviera bien. Incluso ahora con lo del COVID, como la gente sabe que yo soy asmática, pues era incluso más sensible y bueno, no sé, o sea, aquí lo primordial es que en este contexto de trabajo inglés, yo lo que he sentido es que primero la salud mental no es un tabú y puedes ser abierto a decirlo y no solamente ser abierto a decirlo, sino que no te van a poner una etiqueta, sino que todo el mundo va a tratar de ayudarte y de apoyarte. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo de que sí, este es un entorno un poco mucho más abierto y la salud mental que es tan importante como la salud física y que a veces no nos damos cuenta o queremos encerrarla en una cajita y decir, no, no me pasa nada, aunque nos pase muchas cosas, es algo esencial y que justamente si tenemos el apoyo, sobre todo de la gente del trabajo, nos hace una vida mucho más fácil y mucho más llevadera. Yo que también he experimentado el sistema francés, totalmente de acuerdo. Creo que aquí como que lo que va primero es como kindness, es la amabilidad. La gente es amable, la gente
es como que lo primero que pones, ¿no? Y puede que sea verdadero, que haya hipocresía, hay mucho, la gente es compleja, ¿no? Pero el ser amable con tu colega primero, yo creo que ya eso cambia totalmente cambia cómo nos interactuamos y cómo te vas a interactuar en el futuro, porque si al comienzo tu colega no era simpático, ya le vas a tener idea, no vas a ser simpático tú y eso se vuelve una avalancha, mientras que aquí está como esto de ser polite y ser amable y creo que eso ayuda un montón también. Sí, sí, justamente eso era algo que a mí me sorprendía, porque cada vez que tenía una reunión de algo técnico, siempre me empezaban a preguntar por mí, me empezaban a contar sus vidas y yo decía, pero qué raro, o sea, al principio me parecía muy raro que la gente se abriera y me contara si esta noche no puedo dormir y yo, "Oh", pero es parte de la cultura, es eso, es lo que dicen, lo que llaman los ingleses small talk, que al principio fue súper difícil porque yo no sabía qué decir, pero es eso, tú puedes ser abierta justamente para como ganarte la confianza y tener a la gente desestresada antes de poder interactuar y poner lo importante. Justamente el otro día veía en LinkedIn una pequeña formación sobre, bueno, no me acuerdo si era en LinkedIn, es que veo tantas cosas, que no sé si era en TED o algo, que hablaban un poco así también de la empatía y del leadership, y que hablaba justamente de eso, de que siempre te tienes que ganar como la confianza y siempre tienes que poner en confianza a las personas con las que trabajas si quieres tener lo mejor de esas personas. Y es justamente algo que sí, que está mucho en el ambiente de trabajo inglés y que bueno, que yo creo que es lo que más voy a extrañar cuando me regrese a Francia. Bueno, que vamos a ver si me regreso. Y justamente ahora, si yo te pidiera, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con Camila de hace 10, 15 años o para alguien que necesitara un consejo, ¿qué sería lo que le dirías basado en tu experiencia? Yo creo que le diría, tú sí puedes, que yo siempre dudé mucho de que podía. Mi mamá siempre se ríe que yo el día antes de empezar primer grado yo estaba toda ansiosa de que no iba a poder con primer grado. Y mi mamá siempre te ha ido bien, sí vas a poder. Y así ha sido mi vida entera. Siempre he sentido que estoy haciendo más de lo que debería o lo que puedo hacer, como, sí, tratando de alcanzar algo más alto de lo que debo. Y siempre he podido y ya creo que ya con la edad y la experiencia he empezado a darme cuenta que sí, sí, voy a poder y voy a poder seguir pudiendo, pero me hubiese gustado quizás cuando estaba empezando física, cuando me mudé a hacer el doctorado, saber que sí iba a poder y que todas esas ansiedades no tenían una justificación más que, bueno, es el síndrome de impostor, el miedo, el ser la única mujer siempre en muchos lugares y cosas así. Sí, creo que eso sería el consejo para mí y para cualquier chica que esté en la misma, sintiéndose que si crees que estás apuntando muy alto es que estás bien, estás apuntando bien. Y el problema es cuando no estás apuntando y te estás como quedando tranquila. Creo que ahí es más el problema. Sí, sí, siempre hay que salir de la zona de confort. Y me gusta mucho lo que dices porque me hace pensar en muchas cosas en que yo a veces también trataba, pero justamente, bueno, sí, yo a veces tenía miedo porque yo también sufro de ese síndrome del impostor, pero a veces lo que me pasaba y lo que me motivaba, y justamente que tú dices, siendo la única mujer, es que como mujer siempre muchos dudaban de mí, porque la mayoría de los jefes siempre son hombres. Y yo me acuerdo que cuando me iba a venir para Inglaterra, uno de los jefes me dijo, ¿y tú estás segura que puedes? ¿Tú sabes hablar inglés? Y yo le dije así como, lo miré como que por favor. Y me dijo, otra cosa que me dijo es, tú sabes que es otra cultura, te va a costar adaptarte culturalmente. Y yo le dije, este hombre sabe de dónde yo vengo. O sea, y esa experiencia me dijo, claro que sí puedo, y me lo voy a, y es más, y puedo y más, y porque se lo voy a demostrar. Entonces, justamente de esos momentos así puede pasar dos cosas. Claro, en el primer momento yo me dije, o sea, ¿qué le pasa a este hombre? Y a lo mejor te hace dudar un poco, pero justamente te hace reanalizarte y decirte, claro que sí puedo y voy a poder y más, y se lo voy a demostrar. Y sí, justamente eso a veces de ser la sola mujer, porque sí, bueno, nosotras en la universidad éramos muy pocas, en mi promoción solamente fuimos tres. Y en tu promoción, La ¿cuántas? única. La Ah, única. Sí. ajá. Ah, sí, Creo que me porque gradué sola, de hecho, nadie se graduó conmigo en mi año, de los que empezamos juntos, yo fui la primera y la única que se graduó. Después se graduó más gente, pero o sea, sí, así fue.
Sí, 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 sobre todo el mundo de las ciencias, que sobre todo para todas las que nos estén escuchando y que les gustaría estudiar ciencia o algunas niñas que lo duden, es un mundo maravilloso. Y sobre todo hay mucha gente que le tiene miedo a las matemáticas y bueno, eso pienso a lo que tú decías de tu mamá al principio, ay, las matemáticas de verdad son un juego, solamente es que yo creo que hay mucha gente que les tiene miedo y yo cada vez que pienso en la física, ay, yo no sé, es que sin la física no existiría el mundo, porque, o sea, no sé, es todo, en todo está y los invito a ser curiosos y a descubrir y a enamorarse de la física, porque de verdad es un campo que te enamora y que tiene tantos ramificaciones y puedes llegar a tantos a partir de eso que es increíble. ¿Y qué usas como herramienta o una herramienta de desarrollo personal o profesional que te gustaría compartir? Yo soy muy planificadora. A mí me gusta, como digo, planear cosas para el trabajo, planear cosas para mí. Creo que lo discutimos un poquito antes, que uno puede decir, las resoluciones del año, ¿no? Entonces uno escribe un montón de cosas, pero si solo lo escribes y ya no pasa nada, ¿no? A mí me gusta planear etapas y qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y creo que eso me ha ayudado bastante y también me ayuda como a enfocarme, ¿no? Porque a veces uno puede como que o meterse muchas cosas juntas y no terminar haciendo nada, o a veces desmotivarse, ¿no? Cuando tú lo escribiste, te dijiste, esta semana voy a hacer esto y este mes quiero lograr esto, y luego lo haces, te sientes bien, te da como, tienes endorfina en tu cerebro, que estás feliz porque lograste lo que es, y te hace seguir haciendo las cosas. Entonces, a mí me ha ayudado mucho planificar desde que decidí que me iba a cambiar de trabajo, cuando decidí cambiarme de área de física a la ciencia de datos, tenía todo un plan de todo lo que iba a estudiar y tal, y luego cuando decidí cambiarme de trabajo, mi trabajo anterior a también fue un año, lo planeé con un año porque yo quería el trabajo perfecto y lo logré, ¿no? Ni siquiera sabía que el trabajo que yo tengo existía, no sabía que existía este mundo en el medio entre la ciencia y la industria. Y siento que la planificación y todo lo que hice me ayudó y para todo, la verdad, yo no sé, me meto en carreras, me gusta mucho correr, me meto en una carrera pura para poder tener algo que... Una meta que pasar. Exacto, entonces, sí, creo que si sientes que tú quieres hacer cosas y no estás logrando llegar, es quizás porque tienes que sentarte y planear un poco las cosas mejores, anotar fechas, anotar cosas que quieres hacer. Obviamente no ser esclavo de eso tampoco, ¿no? Porque somos humanos y nos equivocamos y a veces no logramos las cosas y eso también está bien, ¿no? Pero darte cuenta que hay que planificar las cosas que quieres lograr, sobre todo si son difíciles y si son grandes y a veces hay que romperlas en cosas pequeñas y poco a poco ir avanzando. Es Sí, muy y importante. sí, yo creo que sí, en nuestra parte, en nuestro cerebro tenemos alguna parte que le gusta hacer así, que justamente por eso estudiamos lo que estudiamos. A mí también siempre me ha encantado organizar y siempre a veces tenía un cuaderno por proyecto. Por ejemplo, cuando íbamos terminando la universidad y que yo ya sabía que yo me quería venir a Francia, yo empecé un cuaderno donde tenían una hoja, todos los pasos para validar los papeles, todos los pasos para inscribirme aquí, los cursos de francés que quería hacer, las universidades que había visto y así ir tachando. Cadivi que teníamos que hacer en esa época. Todo lo tenía allí y yo me acuerdo que cuando yo fui una vez a la Alianza Francesa a inscribirme en el nivel cero, la señora me vio con mi cuadernito y me dijo, a ver, y cuando me vio esto y me dijo como que, wow. Y sí, o sea, sobre todo para los grandes proyectos los hago, trato de hacerlo a veces para mi día a día, pero sí, la organización es la clave. ¿Cómo lo haces tú? También. Y Sí, para el trabajo uso herramientas de planeamiento de proyectos, sobre todo las que se usan en software, que sí, GitHub y cosas así. Pero para la vida escribo y también, bueno, también es el trabajo, pero como para escribir todos los días, que es lo que quiero hacer. Tampoco es que, no quiero vender una imagen ahí falsa de que estoy siempre así escribiendo tal, no, a veces pasan unas semanas o unos meses donde no planeas nada, sobre todo para mí con la pandemia está muy difícil planear cualquier cosa. Entonces me he dedicado un poco más como a vivir el momento, ¿no?
pero sí, sí, es bastante analógico, la verdad, mis métodos. Sí, sí, pero es verdad que cuando quieres lograr algo grande, a veces si te das ese empujoncito organizándote más, pues es mucho más fácil lograrlo porque tú dices, vas logrando cada pasito y sí, cada nivel hasta llegar y te sientes feliz porque lo vas logrando. Y a ti que te encantan los libros, si te pregunto un libro que te haya marcado o que te haya cambiado la vida, o qué libro sería? Seguro me quieres decir muchos. Te puedo decir dos Sí. y recomendar a una autora. Sí, claro que sí. Eh, bueno, uno, quizás en este tema como de asuntos de mujeres y me gustó mucho el libro de Michelle Obama. Victor. Ella cuenta, ella obviamente que es conocida por ser la esposa de un tipo que logró muchas cosas, ¿no? Pero ella es una mujer súper accomplished, súper logrado muchas Lograda. cosas. De hecho, y aparte de que viniendo de una historia no de privilegio, viniendo del hecho de que se casó con un tipo que era un workaholic, como le llamamos, un adicto al trabajo, y criando una familia ella con mucha responsabilidad sobre ella, y encima de eso con la carrera y con todo esto, y de verdad que el libro cuenta su historia de una forma que tú puedes ser muy que me hizo sentir mucho como yo, me vi tantas cosas mías en ella y muchas de las cosas que estamos hablando, esto del síndrome impostor, de esto de querer más de lo que crees que puedes lograr y todas estas cosas ya lo describe, así que ese libro lo recomiendo mucho. Otro de mis libros que me cambió la vida, pero quizás es más sobre entender el mundo, es un libro que se llama Factfulness, no sé Ah, cómo se llamaría en español, sí, lo es tengo también. Ahí, allá está. Yo maravilloso. llevo. Es maravilloso. Yo ese libro se lo he regalado de Navidad a medio mundo. Sí, Sí. él murió hace poco, es un estadístico de asuntos de salud global, sobre todo de salud en países pobres. Entonces el tipo viajó mucho, estuvo mucho en África, conoce mucho los países pobres y él se sentó al final a tratar de explicarnos, como su testimonio, ¿no? A explicarnos a la humanidad cómo es el mundo y cómo lo vemos y cómo procesar información de los medios. Y realmente yo soy científica, yo soy una persona súper racional que siempre está usando datos para entender todo. Y ese libro a mí aún me iluminó, me hizo darme cuenta que quizás las cosas no están tan mal como pensamos que están y quizás, y quizás enfocar un poco qué son las cosas que tenemos que cambiar. Así que ese libro lo recomiendo mucho. Y por último, quiero recomendar a una escritora que me encanta, que es Chimamanda Ngozi. Ella es una escritora nigeriana que tiene muchos libros, los recomiendo todos. Ella escribe mujeres muy bien, que es algo que yo me he dado cuenta ya en los últimos años, que siempre vemos mujeres en la televisión o leemos mujeres en libros, escuchamos de mujeres, pero no son escritas por mujeres. Entonces uno las ve, son mujeres, pero no te identificas, ¿no? Y esta tipa escribe mujeres como una mujer, y yo a veces siento cuando leo las mujeres que ella escribe, me siento a mí o yo como era en algún momento, o yo quizás como voy a ser en el futuro, y ella es maravillosa. Y aparte que cuenta mucho las historias de nigerianas que fueron a Estados Unidos a estudiar, que no son muy distintas a las historias nuestras, ¿no? Venezolanas que vinimos a Europa y tal. Y sus historias son maravillosas y tiene esta mezcla del mundo desarrollado con el mundo en desarrollo, de tener esta dicotomía que tenemos en la cabeza, de que nuestra familia está allá, pero nosotros estamos aquí. Así que a ella la recomiendo, cualquiera de sus libros, todos sus libros, maravilloso. Ay. No. Pensé que era otra autora que estaba leyendo, pero no. Porque estoy leyendo una que se llama Bernardine Evaristo, pero no, que también habla sobre las mujeres. Pero no sé Mm. si, creo que ese también tú ya lo leíste. Ella todavía no la he leído, esa Ah, la tengo en la lista. Sí, sí. ok. Sí, bueno, ya después pondré todos estos nombres en la descripción del episodio porque es súper importante. Y otra pregunta, si te digo, ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Creo que mi casa, mi perro, mi esposo,
Tu tranquilidad, familia. saber qué es lo que va a pasar, si la familia, viajar, poder viajar y poder ver a mi gente. Esas son las cosas que me hacen feliz. Y escuchar música en vivo, cosa que hace mucho que no puedo hacer por el COVID, pero sí. Sí. Y este, si te pregunto cuál es tu granito de arena, tu principal aporte para un mundo mejor, ¿cuál crees que sería? Bueno, algo que yo que hace un par de años he querido contribuir es que, bueno, creo que, como decía, yo me considero feminista y quizás feminista interseccional también, no solo feminista. Pero es que como mujeres siempre, yo cuando era estudiante de física, sí, yo sentía, bueno, yo como soy mujer tengo que probar un montón de cosas, pero también tengo que cambiar la forma en la que soy, no tengo que hablar más duro, ser más asertiva, hacer un montón de cosas que al final es ser más como los hombres, ¿no? Para poder ser exitoso en el mundo de los hombres. Y eso es lo que nos han enseñado y eso es hasta lo que el feminismo nos enseñó por mucho tiempo, ¿no? Hay que, no sé, tú ves a Angela Merkel con pantalones, Hillary Clinton, entonces se visten como hombres, se comportan como hombres, porque es la forma de triunfar, ¿no? Y yo creo que no, el mundo no debería ser así, el mundo lo que tiene que hacer es que el mundo, al menos del trabajo y de los lugares donde no hay muchas mujeres, tiene que más bien cambiar para que las personalidades de las mujeres como somos, con nuestra feminidad, con nuestras emociones, con nuestra forma de ver el mundo, con nuestras quizás formas de resolver problemas distintas, sean parte del trabajo y sean tan válidos como la parte de las mujeres, del hombre, que es lo que domina, ¿no? Entonces yo creo que tengo así como esta visión de, yo quiero que haya más mujeres en mi campo de trabajo, quiero que reclutemos más mujeres, eso ha sido de las peleas que he tenido, bueno, no peleas, pero grandes proyectos que he Batallas. tenido en el último año, contratar más mujeres, tener más mujeres en mi grupo porque somos una minoría, pero no solo eso, no solo traerlas para que el sistema las aplaste porque el sistema no está hecho para mujeres. No, hay que cambiar el sistema también y hay que hacer que el sistema sea tan bueno como para las mujeres, como para los hombres, como para las otras minorías, como para las personas con discapacidades, es decir, ser realmente inclusivo. Así que yo creo que siempre donde esté voy a tratar al menos un poquito de empujar en esa dirección y obviamente que es un problema muy difícil de resolver, pero sí, espero que esa sea alguna de mis contribuciones. Sí, bueno, me encanta y hay otro episodio que, bueno, que no puedo decir el número porque todavía no lo he sacado, pero en el que también hablo con otra invitada, Elizabeth Manjarres, que hablamos justamente sobre eso, sobre el feminismo y sobre todas esas batallas que tenemos, sí, que hemos luchado las mujeres y que, bueno, que seguimos luchando, porque aunque hemos ganado muchas cosas y que ahora ya estamos en un mundo de trabajo de hombres, ahora lo que hay que cambiar es las leyes para que se adapten a nosotras, porque nosotras no somos como los hombres, nosotros no somos lineales, las mujeres somos cíclicas, el mundo no está hecho para eso, no está hecho para adaptarse a como somos nosotras. Y bueno, y me gusta saber que... Quizás podría agregar que también el mundo de esos hombres no es para todos los hombres tampoco, es para los hombres con cierto grado de, no sé, o de testosterona, no es para todo el mundo, porque los humanos somos muy distintos y entre las mujeres puedes conseguir mucha diversidad y entre los hombres también. Pero al final este mundo del éxito y de la agresividad y tal es para solo cierto tipo de personas. Entonces, es para que sea mejor para todos, mujeres, hombres, para los hombres que quieran tomar responsabilidades en su familia, para las mujeres que no quieren que la familia sea lo primero, para todos, ¿no? Y así. Sí, que respetemos sí, los intereses de cada persona, porque como tú dices, no todos tenemos los mismos intereses y, por ejemplo, a mí algo que me ha sorprendido y que me ha gustado mucho aquí es que hay papás que se toman un año también para estar el primer año con los niños, porque, bueno, tú lo debes haber visto, porque vivimos en el mismo país, que aquí como las escuelitas de los bebés son tan caras, al principio sale más rentable quedarse en la casa que pagárselas, sobre todo si tienen varios niños. Y algo que me gusta mucho aquí y que me llama la atención es a veces ver, a veces con mi esposo vemos un gang de cochecitos, pero no hay solo mujeres, hay hombres. Y a mí eso me encanta ver dos o tres papás, todos con todos sus niños allí paseándose. Y para mí eso es, o sea, eso es un paso muy grande en una sociedad. Estamos llegando a una
igualdad, no solo, como tú dices, empujando a los hombres para que estén allí donde tienen que estar. No, cada quien puede decidir dónde quiere estar. Y sobre todo algo que hoy estaba leyendo algo sobre eso, pero que hablaba con mi esposo, era que los hombres no han sido educados para, para llegar en eso. O sea, la paternidad y esa, sí, una paternidad y maternidad compartida, las mismas responsabilidades, ahora con que sean los hijos, la casa y todo eso no existía antes. Todo estaba sobre la mujer y el hombre era el que tenía que asumir afuera. Y hay muchos hombres que no les gusta eso. O sea, hay hombres que sí, hay hombres que no. Yo creo que a él no le gusta mucho estar en la casa, le gusta más trabajar, pero hay otros hombres que sí les gusta estar en la casa y que he leído testimonios de esos hombres que han decidido quedarse en las casas porque ellos quieren criarse a sus hijos y que justamente la sociedad también los ha aplastado y porque los veían como que tú eres hombre, tú no tienes por qué estar allí, y que incluso había muchas mujeres que le hacían como bullying porque, bueno, no te vamos a dejar entrar a este club porque es el club de las mamás y tú eres un hombre. Pero sí, luchar por un mundo donde sea más inclusivo, porque yo creo que ya lo he dicho en otro episodio, yo creo que la gran, yo creo que lo más valioso de cada uno es la diversidad. Y como tú dices, no todos somos iguales, pero lo más valioso es justamente eso, que todos somos diferentes y que tenemos que adaptarnos a esa diversidad y a todo, y así, a no ser iguales y no querer ser iguales. Y el mundo tiene que adaptarse a la diversidad, ¿no? Nosotros nos hemos adaptado mucho, ¿no? Los sistemas tienen que adaptarse y los países y los sistemas sociales tienen que adaptarse a esto y es la única forma de conseguir igualdad y bienestar para todos, porque todos perdemos. Si los hombres no pueden pasar tiempo con sus hijos, todos perdemos. Y si las mujeres están condenadas a tomar todo el trabajo del hogar, todos perdemos, en todas formas. Exactamente. Ay, bueno, Camila, te voy a preguntar, ¿con qué te gustaría cerrar el episodio? ¿Qué te gustaría agregar? Ay, creo que lo he He dicho. dicho todo. La verdad, he disfrutado mucho la conversación. Pude conversar de las cosas que me apasionan, así que, y sí, mi esposo diría, ya empezaste con el feminismo de nuevo, pero bueno, en la pandemia he sido el único que le toca escucharme el feminismo todo el tiempo, entonces es bueno poder compartirlo con otras Ay, personas. sí. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Ay, sí, no. Gracias a ti también y de verdad que se me ha pasado el tiempo volando, he disfrutado todo y me quedo así como con muchas ganas de hablar, pero tampoco podemos hacer el episodio infinito, pero estoy segura que te tendré próximamente de nuevo porque tenemos muchos temas que discutir. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, quiero darte las gracias por estar a nuestro lado y haber escuchado este magnífico episodio. Como siempre, termino encantada de descubrir nuevas mujeres, maravillosas mujeres y sobre todo cuando siento que tenemos tantas cosas en comunes, incluso más, ¿no? Gracias por estar a nuestro lado y te recuerdo, por favor, no dudes en compartir este episodio, en compartirlo a tu alrededor, a tus amigas, a tu familia, sobre todo en darnos una nota en la plataforma que nos escuchas. Yo creo que en Spotify ya es posible. No dudes en darnos 5 estrellas para, por favor, ayudarnos a crecer y a llegar a muchas más personas. Te mando un beso maravilloso y sobre todo gracias por tu tiempo y tu presencia y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos la semana que viene.